En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Cuarto domingo después de la Epifanía. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca y con él sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una fuerte borrasca hasta el punto de verse la nave cubierta por las olas. Mas Jesús dormía. Y acercándose a sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Les dijo Jesús: ¿por qué sois tan tímidos, hombres de poca fe? Levantóse entonces e imperó a los vientos y al mar, y siguióse una gran bonanza. Y los discípulos maravillados se preguntaban: ¿quién es este a quien los vientos y el mar le obedecen? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Bien sabemos, queridos fieles, que nosotros estamos pasando por el mar de la vida. El mar de la vida, que es la que creó Dios para que nosotros pudiéramos de alguna manera ganarnos con las adversidades y haciendo buenas obras el cielo. Dios creó la Santa Iglesia Católica, cuya nave o cuyo cuerpo Él se subió. Él es el jefe, Él es la cabeza de la Iglesia Católica. Al decir el Evangelio que Cristo se subió en una navecilla y guiaron mar adentro, esa nave es la Iglesia Católica. Había muchas otras naves de otros muchos pescadores, pero Jesucristo decidió subirse a la barca de San Pedro, figurando la Iglesia Católica, que es la que Dios hacía, realizaba y escogía como la única tabla de salvación para los que quieran poder entrar en el cielo. Fuera de la Santa Iglesia Católica fundada por Cristo, nadie se puede salvar. Y así, la Iglesia Católica ha venido sufriendo desde Cristo nuestro Señor, porque la Iglesia es un cuerpo místico, y Cristo prefigura precisamente a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo, según su santidad Pío XII. Empezó a sufrir Cristo desde persecución, desde Herodes, por parte de los judíos ya de adulto, por parte de los emperadores romanos, en su Santa Iglesia. En pocas palabras, Cristo nuestro Señor, en Él mismo como persona y en su Iglesia, siempre las tormentas de la persecución se seguirán en contra de Él. ¿Por qué? Porque la verdad no puede estar unida con el error, y el error no puede convivir con la verdad, ni la verdad puede convivir con el error. El error siempre va a buscar destruir la verdad, porque esa es su naturaleza. Y la verdad, porque esa es su naturaleza, siempre va a buscar destruir, por supuesto, lo que es la mentira, lo que es el error, lo que es la falsedad. Así es que no hay contubernio, no puede existir una cohabitación entre la verdad con el error, entre el error con la verdad. Es por eso que siempre va a haber pelea, siempre va a haber guerra entre buenos y malos, entre personas que siguen lo correcto y las personas que van por el mal camino. Las personas envidiosas con las personas que se portan bien, las personas que tienen la verdad buscan convertir a las personas que están en el error, y siempre va a haber esta disyuntiva y esta pelea. Las borrascas que leemos nosotros en el Evangelio, naturalmente hablando, por supuesto, que se daban en el mar del Tiberiades. El mar del Tiberiades está como en una cuna, allá en la Judea. Está rodeado por montañas, y cuando los vientos bajan de las montañas, bajan de una manera estrepitosa en algunas ocasiones, y hacen que súbitamente se levanten tempestades, las olas crecen de una manera inmensa. Pero dice el Evangelio que Cristo dormía. Cristo no solamente es el Hijo de Dios, consustancial al Padre, de la misma sustancia del Padre, la misma sustancia con el Padre. Él es Dios, es el Creador, es el Todopoderoso. No necesita dormir, no duerme como Dios. Pero recuerden que Cristo es hombre verdadero, hombre en todo verdadero, igual que nosotros.
Así es que tenía que darle a su cuerpo algún descanso. Después de todas las correrías apostólicas, de andar correteando desde arriba, desde las 4 regiones que componían la Judea, que componían todo lo que era Galilea y toda la región de nuestro Señor Jesucristo, lógico es que su cuerpo necesitaba descanso. Así es que nuestro Señor Jesucristo durmió en la barca en la que iba mientras se desataba esta borrasca. Así también Jesucristo se posó en la Iglesia Católica. Ya no necesita Él dirigirla personalmente. Él empezó a dirigirla por medio de su vicario en la tierra, que es el Papa. El Papa, cabeza de la Iglesia Católica, pero es la cabeza visible. La cabeza invisible de la Iglesia Católica siempre ha sido Cristo. Pero al momento de dejar un vicario aquí en la tierra, que es el Papa, entonces Jesucristo no necesita estar Él personalmente, directamente, físicamente, al frente de la Iglesia, puesto que ya dejó al Papa. Desgraciadamente en estos tiempos la sede está vacante. Desgraciadamente en estos tiempos no tenemos un Papa católico, porque aquellos que se dicen Papa perdieron la fe, se desviaron de la fe, se convirtieron en herejes, y como es el jefe de una nueva iglesia, entonces es una heresiarca. Ya es otra iglesia, la iglesia moderna. No podemos decir nosotros católicos modernos, no podemos decir nosotros católicos, no son católicos. O se es católico al 100% o no se es católico. O se guarda el credo de principio a fin, los 10 mandamientos de principio a fin, o no se guarda ninguno. Con Cristo o se está con Él o contra Él. Y el que con Él no recoge, entonces desparrama. No les podemos decir a los modernistas que son católicos modernistas. No son católicos. Esa iglesia otrora católica, ahora se convirtió en la iglesia modernista, en la nueva iglesia montiniana, en una secta protestante, al igual que son los testigos de Jehová, claro, sin tanta obviedad como tienen las sectas protestantes en contra de la iglesia católica. Pero la iglesia modernista, como la determinó su santidad el Papa San Pío X, es el conjunto de todas las herejías. Es más fácil destruir una secta protestante, es decir, que viene conmigo, que no cree en la Virgen, que no cree en los santos, que no cree en nada, que no cree en templos, que no cree en sacerdotes, que no cree en sacramentos, que no creen en nada más que en un Cristo a su modo. Es más fácil determinar que son falsos, que son lobos vestidos con piel de oveja, porque llegan a tocar la puerta de mi casa, que determinar el modernismo. El modernismo tenía, ahorita ya lo están perdiendo por supuesto, apariencias de catolicismo. Tenían los templos que eran nuestros templos católicos, donde se celebraba la Santa Misa. Tienen ornamentos que también ya están destruyendo, parecidos a los nuestros, que tienen sacerdotes, que tienen santos, que tienen todo lo que ellos mismos lo desprecian y lo van despreciando. Y nada más por temor que la gente se les revele, no los han destruido. Aunque ustedes han sabido que en muchas parroquias ya el nuevo párroco llega, tira todos los santos que hay ahí, destruye el altar tan precioso en el cual milenariamente se había celebrado la Santa Misa, y pone una mesa enfrente, renueva todo. Es otra iglesia completamente. Los que no lo han hecho, y si no lo han hecho, es por miedo que los fieles vayan a descubrir que ya no son católicos, que ya son una secta, que no les gustan las imágenes, que no les gustan las procesiones, que no les gustan los ornamentos, que no les gusta, ni siquiera tienen buen gusto para el arte. Esa iglesia modernista ya no es católica, no podemos decirles católicos modernistas. Sin embargo, aquí se nos presenta una situación. Jesucristo está en la iglesia católica, apostólica y romana, la única verdadera, la que continúe con la doctrina verdadera de Cristo. Pero todas estas borrascas que se están levantando son las persecuciones que tuvo que sufrir la iglesia y que tendrá que sufrir hasta el final de los tiempos. Pero ahí está Cristo. Ahorita, por ejemplo, estamos sufriendo el modernismo y parece que Cristo duerme. Cada vez la persecución se vuelve un poquito más intensa, cada vez la persecución se vuelve un poquito más fuerte.
en contra de la doctrina, de la moral de nuestro Señor Jesucristo, y dentro de poco, relativamente hablando, tendremos una persecución física contra los verdaderos creyentes de Cristo nuestro Señor. Y ahorita decimos, Señor, tan pocos católicos que quedamos, ¿dónde estás? ¿Por qué duermes? Estamos aquí, que la verdad se está yendo abajo, y parece que Cristo duerme. Pero les voy a hacer una pregunta, queridos fieles. ¿Ustedes creen que Cristo estaba durmiendo verdaderamente en esa barca? Al principio tal vez sí, porque su cuerpo necesitaba el descanso. Pero ¿ustedes creen que alguien pueda dormir ante una borrasca, ante unas olas tan gigantescas que estaban a punto de echar a pique la barca? La intención de nuestro Señor era esperar para ver si los apóstoles tenían fe. Si creían que Él era el creador del mundo, el que hizo de la nada la materia, y que por lo tanto tiene poder sobre todos los elementos que la componen. Los apóstoles, asustados, le dicen al hijo del carpintero, sálvanos porque perecemos. Pero apóstoles, ustedes son los pescadores, ustedes son los que saben manejar una barca, los que saben dirigirse cuando hay este tipo de problemas. ¿Cómo le piden a un hijo del carpintero que les ayude y que los salve? Pues porque ellos ya creían, ellos ya tenían algo de fe. Sabían que no era el simple hijo del carpintero, no. Sabían que el que estaba allí durmiendo era el Hijo de Dios, aunque no tenían la suficiente fe como para decir, está conmigo Dios, esta barca no se va a hundir. Creían que Él era el Hijo de Dios, pero todavía no estaban del todo convencidos. Creían que Él no era un simple ser humano, sino que era Dios también, pero no creían que su poder y su misericordia y su bondad y todas las cualidades esenciales del Señor se habían de manifestar en ese momento. Por eso nuestro Señor los reprende y les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Como si les dijera, yo estoy en su barca, la barca no se va a hundir, la barca no va a desaparecer, la barca no va a perecer, ustedes no van a morir mientras yo esté aquí con ustedes. ¿Por qué no creen en eso? Levantóse el Señor, se fue a la proa del barco y increpó a las aguas y a los vientos, y en ese momento los vientos instantáneamente se cesaron y las aguas del mar se calmaron. Y a todos los llenaron de asombro y decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Pues es el Creador, es el que creador de todos, de los cielos y de la tierra, de todos los elementos, de todo lo visible y invisible. Es Jesucristo Dios, que como hombre dormía, pero como Dios estaba siempre a la vela y esperando enseñarle a los apóstoles y manifestarse ante ellos como verdadero Dios. Desde entonces los discípulos creyeron en nuestro Señor Jesucristo y avanzaron en el camino de la fe. Ahorita nuestra barca, la barca de la Iglesia Católica, se está levantando demasiadas olas para destruirla, queridos fieles. Pero solamente si nosotros permanecemos en ella, porque sabemos que está Jesucristo, y espero que nosotros sí estemos afianzados en la fe, como para creer que Cristo, que está dentro de esta fe, de esta religión, que es la religión católica, no va a permitir que ni ante el modernismo, ni ante el protestantismo, ni ante el racionalismo, ni ante la masonería, ni ante el judaísmo, la Iglesia Católica sea vencida. No estamos en una iglesia derrotada, estamos en una iglesia combatiente, estamos en una iglesia cuyas olas se levantan para quererla destruir, pero no la van a poder hundir. Nosotros tenemos la victoria asegurada, pero antes de la victoria tenemos que padecer, sufrir, remar, luchar. Como dice San Pablo, permanecer firmes en la fe hasta la muerte. Y la fe católica es la que nosotros estamos conservando, la fe de nuestros padres, la fe desde San Pedro hasta el último Papa legítimo, hasta ahorita, que es su santidad Pío XII. Pío XII fue el último Papa legítimo, y cuyas enseñanzas de todos los papas son las que se conservan en esta parroquia, en esta congregación y en algunas otras congregaciones católicas esparcidas por todo el mundo. No somos la única congregación. De hecho, somos una congregación demasiado pequeña
en comparación de a otras muchas congregaciones católicas que están conservando, al igual que nosotros, la fe católica. No estamos en una posición óptima, es verdad. Estamos nosotros sufriendo, batallando, tratando de enseñar y de predicar la fe de nuestro Señor Jesucristo, pero solamente los que perseveren hasta el fin tendrán la vida eterna. Si uno se sale de la fe católica, no se puede salvar. Se tiene que conservar la fe tradicional, la fe correcta, la fe íntegra al 100%, porque fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Y entonces preguntará alguno de ustedes, Padre, entonces todos los que no sigan esta fe, ¿no podrán alcanzar la salvación? Les quiero explicar un poquito, así muy rápidamente, quiénes sí se salvan y quiénes no, de acuerdo no a mi opinión, sino de acuerdo a la Iglesia católica, que es la verdad. Para entender esto, tienen que saber que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, tiene un cuerpo y tiene un alma. El cuerpo de la Iglesia católica es todo lo que ustedes ven en el exterior. Es la cabeza del Papa, que ahora lo tenemos, pero la Iglesia no está acéfala, la Iglesia no está decapitada, porque la cabeza de la Iglesia católica es Cristo. Él es el que nos sostiene como Iglesia católica ahorita, que no tenemos una cabeza visible que es el Papa. Pero no se preocupen que si bien nosotros estamos sufriendo ahorita la sede vacante y ya tenemos 60 años con este problema, hubo otra sede vacante en la historia de la Iglesia, ha habido otras veces en las cuales ha muerto el Papa y han tardado años para que se elija otro Papa. Claro que nunca había sido, por eso esta es la primera vez que tarda tanto tiempo sin que haya un Papa nuevo, un Papa verdadero católico, no estas cosas que se dicen papas. Para que haya un Papa nuevo se requiere que sea electo el Papa, pero bueno, este es otro detalle. Lo que sí es de que mientras no tenemos un Papa legítimo, Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y por eso se sostiene esta fe, por eso tenemos nosotros los sacramentos, por eso tenemos nosotros y vivimos dentro de este cuerpo de la Iglesia. Entonces, pertenecer al cuerpo de la Iglesia es obedecer a los legítimos pastores. Pertenecer al cuerpo de la Iglesia católica es estar bautizado. Pertenecer al cuerpo de la Iglesia es profesar la fe católica, apostólica y romana. ¿Lo entendemos? Desde el momento en que una persona es bautizada, ingresa al cuerpo de la Iglesia católica. En ese momento se hace católico, sí está obedeciendo a los legítimos pastores y conserva la doctrina católica. Pero la Iglesia tiene un alma, que es la gracia santificante, que es la parte espiritual con la cual se realizan los sacramentos, se perdonan los pecados y demás. El alma de la Iglesia católica es todo lo divino que ella tiene por dentro. Por ejemplo, una persona que además de bautizada está en gracia de Dios, está en comunión, en caridad con Cristo, esa persona pertenece al alma de la Iglesia, ¿lo entendemos? Una persona que está en pecado mortal no tiene la gracia de Dios, eso lo sabemos. El que no tiene la gracia de Dios no está dentro del alma de la Iglesia católica. Por ejemplo, todos ustedes, los que están bautizados y están en gracia de Dios, pertenecen al cuerpo y al alma de la Iglesia. Los que están bautizados, los que están aquí bautizados, pero que están en pecado mortal, pertenecen al cuerpo de la Iglesia, son católicos, pero no pertenecen al alma de la Iglesia, porque no está fluyendo por ustedes la divina gracia, no está fluyendo por ustedes la gracia santificante. Ya entendimos la parte del alma. El que está en pecado mortal pertenece a la Iglesia católica, no deja de ser católico, pero ya no pertenece al alma de la Iglesia. ¿Quiénes se van a salvar? Los que pertenezcan al cuerpo y al alma de la Iglesia. Por más católico que usted sea, si no pertenece al alma de la Iglesia católica, es decir, si no muere en gracia de Dios, usted no se va a salvar. Si usted está en pecado mortal, es como si cortara las venas que lo unen con la comunión de los santos a todos los fieles católicos, que lo unen en caridad y en gracia a Cristo nuestro Señor.
Si usted por el pecado mortal quita las venas por las cuales fluye la sangre de la iglesia en usted, usted ya no es miembro del alma de la iglesia católica. Pertenecerá al cuerpo, pero no al alma. Ya no está fluyendo la gracia de Dios en usted. Por lo tanto, no pertenecen al cuerpo de la iglesia católica los que no han sido bautizados, los infieles, los musulmanes, los judíos, los que no se bautizan, esos no pertenecen al cuerpo de la iglesia católica. ¿Quiénes más no pertenecen al cuerpo de la iglesia católica? Los herejes, los que no creen en la iglesia católica, como pudieran ser los mismos. Los judíos son los herejes, los musulmanes, los protestantes que no reciben un válido bautismo, ellos no pertenecen ni al cuerpo ni al alma de la iglesia. Por otro lado, no pertenecen al cuerpo de la iglesia católica los que han sido excomulgados. Los que han sido excomulgados, la iglesia los aborta, los desecha. Es como cuando ustedes tuvieran un brazo gangrenado, inmediatamente lo cortan para que no vaya a hacer daño. Ya no es parte de su cuerpo. Fue parte de su cuerpo, ya no lo es. Así los excomulgados tampoco pertenecen al cuerpo de la iglesia. Los cismáticos tampoco, porque no obedecen a los legítimos pastores. Entonces, ¿quiénes son los que pertenecen al cuerpo de la iglesia? Los que están bautizados, obedecen a los legítimos pastores católicos y no han sido, y profesan la verdadera fe católica. ¿Quiénes no pertenecen al cuerpo de la iglesia? Los excomulgados, los no bautizados, los herejes, los cismáticos, los apóstatas, los que se salieron de la iglesia católica. ¿Quiénes pertenecen al alma de la iglesia? Los que están en gracia de Dios, los católicos que están en gracia de Dios. Y también aquellos otros que no han sido bautizados, que no por culpa de ellos, sino por diferentes razones, no pueden pertenecer al cuerpo de la iglesia católica. Por ejemplo, aquella mujer que cree en Cristo, que de repente recibió la gracia de la fe y que se está preparando para su bautismo por medio del catecismo. ¿Qué pasaría si ella muriera antes de llegar a la iglesia? Vamos con ella, se preparó, ella ya de adulta se vistió muy bonita. ¿Por qué? Porque iba a recibir el bautismo. Por fin voy a ser católica, amo a mi Señor Jesucristo, voy a recibir el bautismo y desde el momento en que reciba el bautismo voy a poder comulgar, voy a poder pertenecer a la iglesia católica. Y vamos a poner que por X razón viniera ella en camino, sucediera un accidente en el camino y ella no pudo llegar a la iglesia católica. ¿Se condenó? Ella no está bautizada, no puede entrar en el cielo. Ella no alcanzó a recibir el bautismo. Y aquel que no se bautiza no puede entrar en el cielo. ¿Sería injusto Dios? No. Hay un bautismo que se llama bautismo de deseo. Ella deseaba con todo el alma bautizarse. Ella amaba a Jesucristo. Ella quería ser parte de la iglesia católica. Y aunque no es un real bautismo sacramental, la gracia del bautismo sacramental se aplica a ella por medio de su deseo. Entonces ella nunca perteneció al cuerpo de la iglesia, si entendemos eso, ¿verdad? Porque como no estaba bautizada, nunca perteneció a la iglesia católica, nunca fue católica en cuanto al cuerpo, porque nunca estuvo en el cuerpo de la iglesia católica, pero sí estuvo en el alma de la iglesia católica. Porque su deseo eficaz de pertenecer, de recibir el bautismo, de querer estar, Dios se lo toma en cuenta, y aunque ella no perteneció nunca al cuerpo de la iglesia católica, sí perteneció al alma y ella se salvó. Ella se pudo haber salvado por él. Entonces, queridos fieles, se salvan los que pertenecen al cuerpo y al alma de la iglesia, y los que sin culpa propia no pertenecen al cuerpo, pero sí pertenecen al alma de la iglesia, como aquellos los que cumplen con la ley natural, portándose bien. Dirá alguno de ustedes: oiga, padre, me viene una pregunta. Y los modernistas, aquellos que ya son, aquella viejecita modernista, que ella cree que está en la iglesia católica, que va todos los días, inclusive va todos los días a misa, ya que está a las 7 de la mañana en la misa modernista, la escuchan, ella confiesa sus pecados, ella va y comulga creyendo que comulga a Cristo. ¿Ella está recibiendo todas las gracias, queridos fieles? Sí, es una pregunta bastante fuerte. Porque aquí entra lo que es la ignorancia culpable e inculpable. ¿Sí? Si usted que ya sabe que la iglesia moderna no es la iglesia católica,
Usted asiste a esos rituales modernistas, asiste a una misa modernista, cree confesarse y ser absuelto en la iglesia modernista, cree recibir la sagrada hostia, el cuerpo de Cristo en la iglesia modernista, está totalmente equivocado. La iglesia modernista no vale su sacerdocio, no valen sus sacramentos, no valen sus absoluciones, no está presente Jesucristo en la hostia, porque ellos cambiaron todo. Cambiaron el ritual del sacerdocio. Para ordenar sacerdotes, ellos ya no ordenan válidamente sacerdotes. Si ustedes ven a un padre modernista, con su sotana blanca y demás, etcétera, y ustedes creen que es un verdadero sacerdote, señores, no lo es. No lo es. Desde 1968, desde el 68, los modernistas cambiaron el ritual de la consagración de obispos y de la ordenación de sacerdotes. O sea que todo sacerdote modernista, ordenado desde el 68, 1968, hasta la fecha, no son verdaderos sacerdotes. Los que fueron ordenados antes del 68 son verdaderos sacerdotes, herejes y todo lo que quieran, pero verdaderos sacerdotes. Pero desde que ellos cambiaron el ritual de la ordenación, ya ni obispos ni sacerdotes modernistas ya perdieron ellos la sucesión apostólica. Así es que si usted, no sé, por cuestiones familiares, por lo que sea, asiste a una iglesia modernista y cree estar escuchando una misa válida, no lo es. Si se hinca o parado o estira la mano para recibir esa supuesta hostia al cuerpo de Cristo, Señor, no lo es. Si usted se confiesa con un modernista, ordenado después del 68, va y le dice todos sus horribles pecados mortales y cree que se le están perdonando, Señor, no se le perdonó nada. Ellos no son sacerdotes, no tienen los sacramentos, ya es otra iglesia. Es la iglesia montiniana, como les digo, es la iglesia modernista, ya no es la iglesia católica. Vuelvo a la pregunta, ¿y aquella viejecita qué? Aquella viejecita ya a lo mejor tiene cerrado su intelecto, a lo mejor ella nada más sobrevive, hace su comidita en la mañana, se va a la iglesia modernista, escucha su misa, ella se va a condenar. Les voy a leer, les voy a decir lo que dijo su santidad Pío IX en 1854, decía: fuera de la iglesia no hay salvación, es verdad, pero aquellos que nunca han escuchado hablar de la iglesia católica, aquellos que viviendo entre sus sectas protestantes o las sectas que no son católicas, por ejemplo, el niño de 10 años que ya tiene uso de razón, pero que cree que la religión de sus padres son verdaderas, ¿cómo se le va a exigir? O sea, ¿dónde está la línea para saber quién tiene ya responsabilidad de hacerse católico y quién no tiene todavía esa responsabilidad? Esa viejecita, dice el mismo Papa, perdón, no la viejecita, dice el mismo Papa, sería una imprudencia querer determinar exactamente cuándo empieza la responsabilidad del hombre por la ignorancia culpable o inculpable. Y lo mismo le digo, esa viejecita a lo mejor tiene ignorancia. ¿Ella está asistiendo a una verdadera misa? No, pero ella cree que sí. ¿Ella está comulgando el cuerpo de Cristo? No, pero ella cree que sí. ¿Ella cree que se le están perdonando los pecados? No, ella todavía tiene sus pecados. Pero como lo hace por ignorancia verdaderamente invencible, ella ya no puede comprender la situación de la iglesia. Ella no escuchó misa, ella no se le perdonaron sus pecados, ella no comulgó el cuerpo de Cristo, pero ella se puede ir al cielo porque ella no entiende la situación, ella no sabe. Ella por su ignorancia inculpable puede llegar a entrar en el cielo. ¿Entendemos eso? Sin embargo, aquellos que tienen 40 años, 50 años, que todavía pueden aprender, que todavía pueden estudiar, que todavía pueden inquirir, ellos tienen ignorancia culpable, se le llama. Todo aquel que haya escuchado, dice el Papa Pío IX, que la Iglesia Católica es la única verdadera, tiene la obligación, cualquier otro protestante, tiene la obligación de por lo menos revisar si lo que se está diciendo es la verdad. La ignorancia culpable es aquello que usted debería de saber y que no sabe. Porque ahorita, desgraciadamente, queridos fieles, entre el modernismo y entre todo el mundo no católico, hay una ignorancia, no se sabe ni el catecismo, no se saben los mandamientos, no se saben los sacramentos.
Y esa ignorancia se le llama culpable, porque por lo menos si escucharon hablar de que la iglesia, ¿por qué está usted aquí? Porque algún día usted asistió a la misa tradicional en latín, y aunque a usted no le tocaron los buenos tiempos, usted dijo, ¿y esta misa qué? Ah, pues esta es la verdadera misa católica, apostólica y romana. La misa modernista no es la verdadera misa católica. ¿Y qué hizo usted? ¿Por qué continúa usted aquí? Ah, porque por lo menos usted agarró un libro y dijo, ah, caray, sí hay mucha diferencia. Ah, caray, la misa debe de ser en latín, es verdad. Ah, caray, los modernistas están mal. Entonces usted se quedó aquí porque por lo menos mínimo escuchó a alguien que le explicó los razonamientos o leyó algo por lo cual usted se convenció de que aquí es el lugar verdaderamente católico. Eso mínimo es lo que deben de hacer todos los seres humanos que tengan la posibilidad de saberlo para poder entrar en la responsabilidad de que no sea una ignorancia culpable. Les voy a poner otro ejemplo. Católicos de aquí, nuestros católicos verdaderos. ¿Qué pasaría si a alguno de ustedes se le muriera un pariente y decidieran cremar su cuerpo? Creman su cuerpo y de repente le llaman al padre o al obispo, monseñor, quiero una misa con las cenizas de mi pariente. ¿Ustedes creen que esa sería ignorancia culpable o inculpable? Totalmente culpable. Porque aquí lo hemos repetido tantas veces, y un católico que asiste a misa frecuentemente, un católico verdadero está obligado a saber los fundamentos de nuestra fe. Tienen que saber el catecismo. Es por eso que me encantaba aquel padre, en paz descanse, el padre Andrés, allá en Irapuato, que 2 veces al año mandaba a citar a la familia. Familia tal, venga, le toca su revisión. Agarraba su catecismo, muy compendiado, no era todo el catecismo de Ripalda, sino era un compendio del catecismo de Ripalda, y agarraba al papá, a la mamá y a los hijos. Primera pregunta, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre que está en los cielos y que nos ama a todos, creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Quién es la Santísima Trinidad? Es Padre, Hijo, y si se equivocaba, si no pasaban el examen, le retiraban los sacramentos. Hasta que se los vuelvan a aprender y me lo traigan en memoria todo, les vuelvo a dar la comunión y los vuelvo a confesar. A mí me parece excelente. ¿Quién me diera a mí que me atreviera yo a hacer eso aquí con mis fieles? A ver, acérquese, Señor. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Estoy viendo caras sonrientes, quiere decir que por ahí no se lo saben. ¿Cuáles son las obras de misericordia? ¿Cuáles son los 7 sacramentos? ¿Cuáles son las virtudes teologales? ¿Cuáles son las virtudes cardinales? ¿Cuáles son las virtudes que hemos de tener? ¿Cuáles son los vicios capitales? Entonces, algunos de nuestros católicos no se lo saben. Esos que no se saben el catecismo no deberían de comulgar, no deben de confesarse, porque para poderse salvar necesitan saber los fundamentos, lo básico, lo que un niño de 7 años se aprende, que son el catecismo. Si usted no se sabe el catecismo, no debería de estar comulgando, porque para poder ser católico tiene que saber usted lo mínimo. Si una persona se dice que es mecánico y no sabe cambiar una llanta de un carro, no es mecánico. Si usted se dice católico pero no se sabe su catecismo, no es católico. ¿Y cómo está recibiendo los sacramentos? Entonces, esa sería ignorancia culpable. Pero si yo les hablo, por ejemplo, algo de teología, y le llamo a la señora fulanita que estimo tanto, señora fulanita, dígame cuál es la inmanencia del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad. Oiga, le digo yo al caballero, ¿cuál es la pericórdisis cristológica? Dice, nada que ver, padre, ¿cómo se come eso? ¿Sí? Porque es teología, usted no necesita saber teología, no está obligado a saber teología, pero si se la sabe, le prometo que va a ser una persona feliz. Pero lo que sí usted está obligado, y sería ignorancia, por ejemplo, si usted no sabe teología, usted sería un ignorante inculpable, no hay culpa de no saber teología. Pero si usted no se sabe el catecismo, usted es ignorante culpable, porque es algo que usted se tiene que saber. Y si usted no se lo sabe, está pecando por no saber su catecismo. Entonces, queridos fieles, lo mismo pasa con los modernistas, con los que no son católicos. Los que no son católicos tienen la obligación
de por lo menos enterarse si la Iglesia Católica o no es la verdadera, y tienen que la obligación de cambiar de religión si descubren que su religión, su secta protestante está en el error, tienen la obligación de cambiar. Pero aquella viejecita, aquella persona ignorante que no sabe, que no puede entender, que no tiene capacidad, pues a ella se le va bajando la culpa, inclusive pueden no tener culpa de estar en la secta o de estar en la iglesia modernista que ellos están, y nosotros seríamos más culpables que ellos. Así es que hay que aprender nuestra religión, hay que aprender lo básico de la Iglesia Católica, hay que ser católicos de verdad, católicos que no solamente se sepan el catecismo, sino lo practiquen en su vida, para que algún día, aquí en la barca de Pedro, así se levanten todas las olas, nosotros podamos alcanzar la eterna gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.